Si alguna vez escuchan pasos de animal en el techo de su casa y luego un golpe seco en la ventana, no se asome, júrelo por su madre, no se asome. Yo crecí en un pueblo llamado San Miguel de los Encinos, en las faldas de un cerro que parece un hombre acostado. Ahí, todo el mundo conocía a don Víctor. Era el carnicero, un hombre de unos 70 años, barrigón, de manos grandes y nudosas, siempre con el mandil manchado de sangre. Salía al balcón de su carnicería todas las mañanas a saludar a los que pasaban. ¿Qué hubo, compadre? ¿Me va a llevar su costilla de res?, decía con su vozarrón que retumbaba en la calle empedrada. Era el primero en cooperar para todas las fiestas del pueblo, el que prestaba su camioneta para llevar a los enfermos al hospital de la cabecera municipal, el que daba un plato de comida al más necesitado, sin pedir nada a cambio. Todo el mundo lo quería, o eso creíamos. Yo trabajaba con él de ayudante. Tenía 17 años, la cabeza llena de sueños tontos y las manos listas para aprender el oficio. Don Víctor me enseñó a deshuesar una pierna de cerdo, a separar la grasa, a colgar los canales en el cuarto frío. Era paciente conmigo, como un abuelo. A veces, después de cerrar la carnicería, me invitaba una cerveza en el tendajón de la esquina y me contaba historias de cuando él era joven, de cómo había llegado al pueblo, de su mujer muerta hacía ya 20 años, de un mal de esos que no tienen cura. Usted no se apure, muchacho, me decía. La vida es larga y las noches más. Hay que aprender a vivir con lo que uno es. Yo sentía sin entender del todo, y él se reía, dándome una palmada en la espalda que casi me tumbaba de la silla. Todo cambió una noche de luna llena. Habíamos estado matando un cerdo esa tarde, y yo me había quedado hasta muy noche limpiando el piso de la carnicería, porque don Víctor se fue temprano diciendo que le dolía la cabeza. Cuando terminé, salí a la calle y el pueblo estaba en silencio. No el silencio bonito de la siesta, sino uno pesado, como si el aire fuera más grueso. La luna llena se veía enorme, blanca, y había un olor raro en el ambiente, como a pelo mojado y tierra recién removida. Empecé a caminar hacia mi casa, que quedaba a unas cuadras, pasando por la orilla del cerro. A la mitad del camino oí algo. Al principio pensé que era un perro, porque se oía un resoplido y unas uñas raspando la tierra. Pero el resoplido era demasiado fuerte, demasiado grave, como el de un toro. Me detuve y miré hacia la oscuridad entre los árboles. No había nada, pero sentí que algo me miraba. Los pelos de la nuca se me erizaron y ese escalofrío que empieza por la espalda y te recorre hasta los huesos me hizo apretar el paso. Al día siguiente en la carnicería, don Víctor estaba como siempre. Me saludó con su vozarrón y me pidió que fuera a traer más sal del almacén, pero noté algo raro en sus ojos. Tenía las pupilas más grandes de lo normal y cuando me daba la espalda, olí algo que nunca antes había percibido en él, un olor a monte, animal salvaje, a madera podrida. Lo disimulé, claro, uno no va por la vida oliendo a su patrón. Esa misma noche, doña Chabela, que vivía a 3 casas de la carnicería, perdió 3 gallinas. Amanecieron en su corral con el cuello roto, la sangre seca y el cuerpo mordido como si las hubiera atacado una fiera grande. Doña Chabela juraba que había visto una sombra enorme saltando su cerca de alambre, una sombra que corría en 4 patas, pero que, por un instante, se había parado en 2. Nadie le creyó. Dijeron que era un perro asilvestrado
o quizá un coyote bajado del cerro por el hambre. Pero a la mañana siguiente desapareció el borrego de don Tomás, y luego las cabras de la señora Remedios, y luego el perro de los niños López. Cada vez las muertes eran más cerca del pueblo, más cerca de la carnicería, y cada vez yo notaba que don Víctor llegaba más temprano al trabajo, con las botas llenas de lodo y las manos raspadas, como si hubiera estado caminando por el monte toda la noche. Una vez le vi una herida en el brazo, un rasguño profundo que parecía de 3 garras. ¿Qué le pasó, don Víctor?, le pregunté, mientras limpiábamos el mostrador. Él me miró fijamente, y por un segundo sus ojos brillaron amarillos. Solo un segundo. Luego se rió con esa risa de siempre, la que parecía un motor viejo. Me rasgué con la alambrada, muchacho. Ya sabe uno, torpe como soy. No era alambrada. Yo había visto alambradas toda mi vida, y ninguna deja 4 surcos paralelos como los que él tenía en la piel. El miedo me entró despacio, como el agua que va subiendo en una casa y uno no se da cuenta hasta que le moja los tobillos. Empecé a observar a don Víctor con otros ojos. Noté que los días de luna llena siempre faltaba al trabajo o llegaba muy tarde, con la ropa desgarrada y los ojos inyectados. Noté que en la carnicería nunca había ratones ni moscas ni ningún animal cerca. Hasta los perros callejeros, que antes se acercaban a pedir huesos, ahora daban la vuelta por la otra calle. Y noté algo peor. Cuando don Víctor cortaba la carne, a veces la mordía cruda, con los dientes, y se relamía los labios. Una noche, el miedo pudo más que yo. Me armé de valor y decidí seguir a don Víctor después de que cerrara la carnicería. Me escondí detrás de unos costales de maíz en el terreno de la esquina y esperé. Eran como las 10 de la noche. La luna apenas asomaba en el cielo. Don Víctor salió de su casa, que estaba justo atrás de la carnicería, y empezó a caminar hacia el cerro. Iba vestido de negro, pero lo que más me llamó la atención fue que caminaba descalzo, sobre las piedras, sobre las espinas, y no se inmutaba. Lo seguí a una distancia prudente, tratando de no hacer ruido. Él se internó en el monte, por una vereda que yo conocía porque de niño iba a cazar conejos. Pero a los pocos metros la vereda se acabó y don Víctor siguió adelante, metiéndose entre los matorrales como si fuera su casa. Yo ya tenía miedo de verdad, pero mis piernas seguían moviéndose solas, como si algo me empujara a ver lo que no debía. Llegamos a un claro del bosque, donde los árboles formaban un círculo perfecto. La luna alumbraba el lugar con una luz blanca y fría. Don Víctor se detuvo en el centro y se quedó quieto, mirando al cielo. Luego empezó a desnudarse. Se quitó la camisa, los pantalones, todo, y ahí, en medio de la noche, vi su cuerpo viejo, lleno de cicatrices que yo nunca había visto. Algunas parecían recientes, otras muy viejas, todas en líneas paralelas, como las que dejan las garras de un animal. Y entonces empezó a temblar, no como cuando uno tiene frío, sino como si algo le estuviera sacudiendo los huesos desde adentro. Se agarró la cabeza con las manos y escuché un crujido seco, como de ramas partiéndose. Su columna se arqueó hacia atrás, sus dedos se alargaron, sus uñas se hicieron negras y curvas, la piel se le puso gris, llena de vello áspero, y de su boca salió un gemido que no era humano, era un aullido, pero no el aullido de un coyote ni de un perro, era algo más antiguo, más profundo, como si la tierra misma estuviera gritando. Yo quería correr, pero mis pies estaban clavados al suelo. Vi cómo su cara se deformaba, cómo su nariz y su boca se estiraban hacia adelante, formando un hocico, cómo sus ojos se volvían 2 brasas amarillas,
en menos de un minuto. Donde había estado don Víctor, ahora había una bestia. Era grande como un becerro, de pelaje gris oscuro, con garras como cuchillos y una cola larga que azotaba el aire. Olía a sangre y a tierra mojada y algo podrido, y cuando abrió la boca, vi unos colmillos que podían partir un hueso humano como si fueran galleta. La bestia me miró directo a los ojos. Supe que me había visto todo el tiempo, que me había dejado seguirlo a propósito, y entonces, en lugar de atacarme, alzó la cabeza y aulló. No el aullido de antes, sino uno largo, triste, que se metió en mis oídos y me llenó de un terror tan puro que sentí que me iba a orinar encima. Luego, la bestia dio media vuelta y se internó en la oscuridad del monte. Desapareció entre los árboles como si nunca hubiera estado ahí. No recuerdo cómo regresé al pueblo. Solo sé que amanecí tirado en la puerta de mi casa, con la ropa llena de tierra y las manos arañadas de agarrarme a las piedras. Estuve 3 días con fiebre, delirando, viendo esa cara de lobo con ojos de hombre en mis pesadillas. Mi madre llamó al curandero, que me hizo limpias con huevo y ruda, pero el miedo no se me quitó, el miedo nunca se me ha quitado. Cuando volví a la carnicería, don Víctor estaba ahí como siempre, con su mandil manchado y su vozarrón de abuelo bueno. «Muchacho, ¿qué pasó?» «3 días sin venir. Pensé que se había muerto», dijo, y me abrazó con sus brazos grandes y cálidos. Pero yo sentí, bajo su ropa, el pelo áspero, y olí, otra vez, ese olor a monte que nunca más se le quitó. No dije nada, nunca dije nada. Seguí trabajando con él 1 año más, hasta que me fui del pueblo a probar suerte a otra ciudad. Pero antes de irme, la última noche, don Víctor me llevó aparte. Estábamos en el cuarto frío de la carnicería, colgando los últimos canales del día. Me miró con sus ojos negros, y esta vez no se le cambiaron amarillos. Se quedaron negros y me dijo: «Usted sabe lo que soy, ¿verdad, muchacho?» Me quedé mudo. El frío del cuarto me calaba los huesos, pero más me calaba su voz, que ya no era la del viejo amable, sino otra, grave y ronca, como de 2 personas hablando al mismo tiempo. «No le voy a hacer nada», siguió. «Usted es un buen muchacho, trabajador, y además me guardó el secreto. Por eso se lo voy a decir. Uno no elige ser esto, uno nace así, con la piel vieja y el alma partida en 2. Yo no quiero matar gallinas ni borregos, pero el animal que llevo dentro tiene hambre, y cuando la luna lo llama, yo me convierto en otra cosa, no puedo evitarlo». «¿Por qué no se va?», alcancé a decir, con la voz hecha tristeza. «¿A dónde?», preguntó, y sonrió con una tristeza enorme. «En todos lados hay luna, muchacho, en todos lados hay noche, y el nahual no descansa nunca». Me dio la mano y yo se la estreché con miedo. Su mano estaba caliente, demasiado caliente, y cuando lo solté, vi que sus dedos habían dejado marcas rojas en mi piel, marcas que tardaron semanas en desaparecer. Salí del pueblo al día siguiente, nunca volví, pero a veces, cuando la luna está llena y el viento sopla del cerro, escucho un aullido a lo lejos, y sé que es don Víctor, sigue ahí, caminando, entre los árboles con su piel prestada, condenado a ser hombre y bestia, a matar para comer, y a comer para no morirse de hambre. Y entonces me acuerdo de sus ojos amarillos, de su olor a monte, de lo que me dijo aquella noche en el cuarto frío. No, uno no elige ser eso, pero yo elegí huir, y esa es la única razón por la que sigo vivo para contar esta historia.